Un niño de la calle organizó una fiesta con materiales reciclados y donaciones, pero cuando un millonario apareció, un secreto devastador salió a la luz. Quédate hasta el final para descubrir este giro emocionante. Suscríbete al canal, activa la campanita para ser el primero en recibir nuestras historias emocionantes, y deja tu like. Muchas gracias por estar aquí y no te pierdas más videos increíbles que están por venir. El amanecer pintaba el cielo con tonos dorados y púrpuras, reflejándose en los charcos de agua estancada que cubrían los estrechos callejones. En ese escenario olvidado por la modernidad, donde el sonido de los claxones de la ciudad lejana se mezclaba con los murmullos de las conversaciones en las calles, Rafael despertaba. El viejo colchón desgastado en el que dormía no ofrecía comodidad, pero la determinación que brillaba en sus ojos superaba cualquier debilidad. Era un niño que había aprendido a sobrevivir en el caos, moldeado por un mundo que le negaba oportunidades y un pasado que apenas lograba recordar sin sentir el peso del abandono. Su estómago rugía, como un reloj interno que le recordaba sus prioridades. Sin tiempo para lamentaciones, Rafael ajustaba los remiendos de su ropa, un abrigo de lana fina y un par de tenis cuyas suelas amenazaban con desprenderse. Sentía frío, pero era ese tipo de frío que lo había acompañado desde niño, un frío que venía de adentro, del vacío dejado por los lazos familiares rotos. Esa mañana, Rafael estaba decidido. A pesar de la miseria que lo rodeaba, tenía un plan: organizar una fiesta. Una idea que podría parecer absurda para alguien en su situación, pero que para él era una chispa de esperanza. Ana, su amiga de la infancia, cumplía 15 años, y él estaba decidido a hacer de ese día algo memorable, algo que los alejara, aunque fuera por un momento, de la dura realidad que los oprimía. Rafael comenzó su recorrido por las calles de la comunidad, una red de corredores estrechos e improvisados, donde los niños jugaban descalzos y los adultos cargaban con el peso de una rutina sin opciones. Se detuvo frente al puesto de Doña Marley, una vendedora de frutas cuyo corazón era tan grande como su canasta de plátanos. Sabía que ella podría ayudarlo. Con su voz ronca y llena de amabilidad, le entregó algunas frutas que estaban a punto de echarse a perder, pero que Rafael veía como tesoros preciosos para la fiesta. Más adelante, se encontró con Jorge, un reciclador que pasaba sus tardes recolectando latas. Jorge, que conocía a Rafael desde que tenía 8 años, sonrió al escuchar el plan del chico y rápidamente le dio algunos materiales, botellas de plástico y cartones que Rafael planeaba transformar en decoraciones. Mientras caminaba, el joven sentía las miradas de las personas. Algunas eran de aprobación, otras, de escepticismo. Era difícil creer que un niño que apenas tenía que comer estuviera empeñado en crear algo tan grandioso. Sin embargo, Rafael estaba movido por algo más grande que él mismo. El recuerdo de su madre todavía lo perseguía. Recordaba vagamente el calor de sus manos y el aroma dulce del pan fresco que ella solía hacer. Todo eso había desaparecido en una tragedia que evitaba revivir, pero que constantemente rondaba sus pensamientos. La fiesta para Ana era una forma de escapar de esos recuerdos, de aferrarse al presente. A lo largo del día, Rafael reunió lo que pudo, algunas velas prestadas por Doña Rosa, una anciana que veía en él el espíritu de un líder, pedazos de madera y telas rasgadas encontrados en el basurero, y, finalmente, lo más importante, su determinación inquebrantable. Trabajó sin descanso, improvisando mesas con pedazos de puertas viejas, decorando el espacio con cintas coloridas hechas de bolsas de plástico. Cada detalle llevaba un toque de amor y cuidado que solo alguien como Rafael podía dar. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, la fiesta empezó a tomar forma. Niños salían de todos lados, atraídos por los colores y las risas que llenaban el aire. Ana llegó, y su expresión era de puro asombro. En su vida llena de carencias, nunca imaginó que alguien pudiera hacer algo tan especial por ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a Rafael, quien, con una sonrisa modesta, simplemente dijo: «Te lo mereces». La fiesta, sin embargo, no era solo un momento de alegría, era una declaración. Era el grito silencioso de una comunidad que, a pesar de su pobreza, se negaba a ser vencida por la desesperación. Rafael observaba todo, pero su mente estaba en otro lugar. Se preguntaba por qué su madre lo había dejado, por qué el destino parecía ser tan cruel. Por más que intentaba escapar de esas preguntas,
siempre volvían como un eco, trayendo recuerdos y secretos que aún desconocía. En la esquina de la plaza, un hombre bien vestido observaba. Andrés estaba ahí por casualidad, pero algo en ese niño lo intrigaba. Veía en Rafael una luz, una fuerza que contrastaba con la oscuridad que él mismo sentía en su vida. Por instinto, Andrés decidió quedarse y seguir observando, sin saber que ese encuentro sería el inicio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Andrés estacionó su auto cerca de la plaza, sin saber exactamente qué lo había llevado hasta ahí. Rara vez se permitía vagar sin un destino claro, pero algo esa noche lo empujaba fuera de su rutina. El viento ligero movía las ramas de los árboles, trayendo consigo el sonido distante de música improvisada y risas infantiles. Sintió un nudo en la garganta, una sensación de inquietud que no podía explicar. Era como si algo lo estuviera esperando, algo que no podía ignorar. Un niño de la calle organizó una fiesta con materiales reciclados y donaciones, pero cuando un millonario apareció, un secreto devastador salió a la luz. Quédate hasta el final para descubrir este giro emocionante. Suscríbete al canal, activa la campanita para ser el primero en recibir nuestras historias emocionantes, y deja tu like. Muchas gracias por estar aquí y no te pierdas más videos increíbles que están por venir. El amanecer pintaba el cielo con tonos dorados y púrpuras, reflejándose en los charcos de agua estancada que cubrían los estrechos callejones. En ese escenario olvidado por la modernidad, donde el sonido de los claxones de la ciudad lejana se mezclaba con los murmullos de las conversaciones en las calles, Rafael despertaba. El viejo colchón desgastado en el que dormía no ofrecía comodidad, pero la determinación que brillaba en sus ojos superaba cualquier debilidad. Era un niño que había aprendido a sobrevivir en el caos, moldeado por un mundo que le negaba oportunidades y un pasado que apenas lograba recordar sin sentir el peso del abandono. Su estómago rugía, como un reloj interno que le recordaba sus prioridades. Sin tiempo para lamentaciones, Rafael ajustaba los remiendos de su ropa, un abrigo de lana fina y un par de tenis cuyas suelas amenazaban con desprenderse. Sentía frío, pero era ese tipo de frío que lo había acompañado desde niño, un frío que venía de adentro, del vacío dejado por los lazos familiares rotos. Esa mañana, Rafael estaba decidido. A pesar de la miseria que lo rodeaba, tenía un plan: organizar una fiesta. Una idea que podría parecer absurda para alguien en su situación, pero que para él era una chispa de esperanza. Ana, su amiga de la infancia, cumplía 15 años, y él estaba decidido a hacer de ese día algo memorable, algo que los alejara, aunque fuera por un momento, de la dura realidad que los oprimía. Rafael comenzó su recorrido por las calles de la comunidad, una red de corredores estrechos e improvisados, donde los niños jugaban descalzos y los adultos cargaban con el peso de una rutina sin opciones. Se detuvo frente al puesto de Doña Marley, una vendedora de frutas cuyo corazón era tan grande como su canasta de plátanos. Sabía que ella podría ayudarlo. Con su voz ronca y llena de amabilidad, le entregó algunas frutas que estaban a punto de echarse a perder, pero que Rafael veía como tesoros preciosos para la fiesta. Más adelante, se encontró con Jorge, un reciclador que pasaba sus tardes recolectando latas. Jorge, que conocía a Rafael desde que tenía 8 años, sonrió al escuchar el plan del chico y rápidamente le dio algunos materiales, botellas de plástico y cartones que Rafael planeaba transformar en decoraciones. Mientras caminaba, el joven sentía las miradas de las personas. Algunas eran de aprobación, otras, de escepticismo. Era difícil creer que un niño que apenas tenía que comer estuviera empeñado en crear algo tan grandioso. Sin embargo, Rafael estaba movido por algo más grande que él mismo. El recuerdo de su madre todavía lo perseguía. Recordaba vagamente el calor de sus manos y el aroma dulce del pan fresco que ella solía hacer. Todo eso había desaparecido en una tragedia que evitaba revivir, pero que constantemente rondaba sus pensamientos. La fiesta para Ana era una forma de escapar de esos recuerdos, de aferrarse al presente. A lo largo del día, Rafael reunió lo que pudo, algunas velas prestadas por Doña Rosa, una anciana que veía en él el espíritu de un líder, pedazos de madera y telas rasgadas encontrados en el basurero, y, finalmente, lo más importante, su determinación inquebrantable. Trabajó sin descanso, improvisando mesas con pedazos de puertas viejas, decorando el espacio con cintas coloridas hechas de bolsas de plástico.
Cada detalle llevaba un toque de amor y cuidado que solo alguien como Rafael podía dar. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, la fiesta empezó a tomar forma. Niños salían de todos lados, atraídos por los colores y las risas que llenaban el aire. Ana llegó, y su expresión era de puro asombro. En su vida llena de carencias, nunca imaginó que alguien pudiera hacer algo tan especial por ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a Rafael, quien, con una sonrisa modesta, simplemente dijo, «Te lo mereces». La fiesta, sin embargo, no era solo un momento de alegría, era una declaración. Era el grito silencioso de una comunidad que, a pesar de su pobreza, se negaba a ser vencida por la desesperación. Rafael observaba todo, pero su mente estaba en otro lugar. Se preguntaba por qué su madre lo había dejado, por qué el destino parecía ser tan cruel. Por más que intentaba escapar de esas preguntas, siempre volvían como un eco, trayendo recuerdos y secretos que aún desconocía. En la esquina de la plaza, un hombre bien vestido observaba. Andrés estaba ahí por casualidad, pero algo en ese niño lo intrigaba. Veía en Rafael una luz, una fuerza que contrastaba con la oscuridad que él mismo sentía en su vida. Por instinto, Andrés decidió quedarse y seguir observando, sin saber que ese encuentro sería el inicio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Andrés estacionó su auto cerca de la plaza, sin saber exactamente qué lo había llevado hasta ahí. Rara vez se permitía vagar sin un destino claro, pero algo esa noche lo empujaba fuera de su rutina. El viento ligero movía las ramas de los árboles, trayendo consigo el sonido distante de música improvisada y risas infantiles. Sintió un nudo en la garganta, una sensación de inquietud que no podía explicar. Era como si algo lo estuviera esperando, algo que no podía ignorar. En un rincón más alejado, Rafael señaló a un grupo de niños que jugaba con una pelota remendada. Sus sonrisas eran tan genuinas que contrastaban dolorosamente con sus ropas desgarradas y pies descalzos. Andrés sintió un nudo en el pecho al darse cuenta de que esos niños eran felices con tan poco, mientras él, con todo el lujo y comodidad del mundo, no lograba encontrar paz. Se preguntó cuántas veces había pasado por lugares como ese sin siquiera notar a las personas que vivían allí. Rafael llevó a Andrés a un terreno baldío donde varias familias habían construido sus casas con lo que tenían a su alcance, paredes de ladrillo sin revoque, techos de láminas de zinc y ventanas cubiertas con telas. Las personas se apiñaban en espacios diminutos, pero aún así había vida. Una mujer cocinaba en un fogón improvisado, mientras otras colgaban ropa en tendederos hechos con cables reutilizados. Andrés no pudo evitar notar los ojos atentos de los niños que lo observaban a lo lejos, curiosos por su presencia. Rafael se detuvo por un momento, mirando a Andrés, y le hizo un gesto indicando que debía prestar atención. Fue entonces cuando Andrés notó una escena que lo marcó profundamente. Un hombre mayor, sentado en una silla de ruedas oxidada, era cuidado por un joven que parecía ser su nieto. A pesar de estar visiblemente cansado, el niño trataba al anciano con una gentileza y paciencia que Andrés rara vez había visto en las personas a su alrededor. Se preguntó si él mismo habría sido capaz de demostrar ese tipo de dedicación en su vida cómoda y superficial. Mientras observaba, Andrés comenzó a reflexionar sobre las decisiones que había tomado. Siempre se había sentido orgulloso de su carrera exitosa y de su capacidad para acumular riqueza, pero ahí, en ese mundo invisible, sintió el peso de la desconexión que había creado entre él y los demás. Se dio cuenta de que detrás de cada rostro en esa comunidad había una historia de sacrificio, resiliencia y, sobre todo, humanidad. Una humanidad que parecía haber perdido a lo largo del camino. Rafael lo sacó de sus pensamientos al señalar una construcción antigua que parecía a punto de derrumbarse. Era ahí donde Rafael había pasado parte de su infancia, antes de que una tragedia lo obligara a vivir en las calles. Con un tono que mezclaba nostalgia y dolor, Rafael le contó a Andrés cómo esa casa había sido un lugar de amor y seguridad, incluso en las condiciones más humildes. Andrés lo escuchó con atención, sintiendo una mezcla de empatía y culpa. Sabía que había algo más en la historia de Rafael, algo que aún no estaba listo para compartir. Al final del recorrido, Rafael y Andrés llegaron a una pequeña plaza donde algunas personas se habían reunido para compartir una comida sencilla. Rafael se acercó y comenzó a ayudar, sirviendo a las personas con la misma energía y determinación que Andrés había visto en la fiesta.
Era como si cargara el peso de toda la comunidad sobre sus hombros, pero sin quejarse nunca. Andrés, movido por un impulso que no entendía, decidió unirse a él. Tomó un plato y empezó a servir comida, sintiendo las miradas sorprendidas y curiosas de las personas a su alrededor. Mientras trabajaba junto a Rafael, Andrés sintió algo cambiar dentro de él. Se dio cuenta de que, por más que intentara ayudar, nunca sería suficiente para reparar lo que esas personas habían perdido. Pero también entendió que no se trataba solo de lo que él podía hacer por ellos, sino de lo que podía aprender de ellos. Se preguntó cómo alguien como Rafael, que había perdido tanto, podía seguir luchando con tanta valentía. Y, por primera vez en años, Andrés sintió una tímida esperanza surgir en su corazón. La fiesta de la comunidad había terminado, pero el impacto de ese día seguía resonando en los pensamientos de Rafael y Andrés. Rafael, acostumbrado a cargar con el peso emocional de su lucha diaria, sentía una inquietud nueva, un malestar que no lograba nombrar. Había algo en la mirada de Andrés que lo hacía cuestionarse todo lo que creía saber sobre su propia historia. Mientras tanto, Andrés intentaba procesar el torbellino de emociones que esa visita había desatado. Ambos estaban al borde de descubrimientos que cambiarían sus vidas para siempre. Rafael, curioso por el repentino interés de Andrés, decidió investigar. Buscó entre los pocos objetos que había logrado rescatar de su infancia algo que pudiera darle respuestas. En una pequeña caja de madera, escondida bajo una pila de ropa desgastada, encontró fotos antiguas, arrugadas y descoloridas por el tiempo. Cada imagen parecía contener fragmentos de recuerdos que había enterrado para protegerse del dolor. Miraba con atención los rostros en las fotos, buscando algún detalle que pudiera darle sentido a todo. Una de las fotos llamó su atención. Era una imagen de su madre, sonriendo mientras sostenía a un niño pequeño en brazos. Al fondo, había un hombre, parcialmente fuera del encuadre, pero lo suficiente para que Rafael notara algo familiar. Entrecerró los ojos, intentando recordar, intentando conectar los pedazos dispersos de sus recuerdos. La expresión del hombre en la foto, el ángulo de la mandíbula, la mirada distante. Todo hacía que su mente diera vueltas, pero aún era como intentar armar un rompecabezas con piezas faltantes. Mientras tanto, Andrés había regresado a su auto, pero no pudo alejarse mucho. Se detuvo en una calle cercana, sus manos sujetando con fuerza el volante mientras su mente volvía a Rafael. Algo en el chico lo perturbaba de una manera que no podía explicar. Sentía un peso en el pecho, como si estuviera al borde de una verdad que había evitado por años. El rostro de Rafael, tan familiar y al mismo tiempo tan desconocido, lo perseguía. Sentía que necesitaba entender, descubrir por qué ese niño lo afectaba tanto. Andrés decidió regresar. Encontró a Rafael sentado bajo un árbol, aún sosteniendo la foto de su madre. El chico levantó la mirada al escuchar los pasos de Andrés y, por un instante, ambos quedaron en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Rafael extendió la foto, sin decir nada, esperando que Andrés explicara lo que él mismo no podía entender. Andrés tomó la imagen con cuidado, como si sostuviera algo precioso y frágil. Sus ojos se abrieron al reconocer el rostro de la mujer en la foto. La imagen lo transportó al pasado, a un tiempo que había intentado borrar. Recordó a una mujer que conoció años atrás, en un periodo complicado de su vida. Recordó cómo ella había traído luz a su oscuridad, aunque fuera por un breve momento. También recordó el día en que todo se desmoronó, cuando tomó decisiones que lo alejaron de su humanidad. Miró a Rafael, y de repente todo pareció tener sentido. La semejanza, la fuerza en la mirada, la determinación. Vio en ese niño una conexión con lo que más temía, su pasado. Rafael, por su parte, empezó a conectar las piezas. Se dio cuenta de que Andrés no era solo un visitante curioso o un hombre bien intencionado. Era una pieza del rompecabezas que había intentado armar durante años. Sintió una mezcla de emociones, rabia por haber sido abandonado, esperanza por finalmente encontrar respuestas y miedo por lo que eso significaba. Pero no podía ignorar la verdad que comenzaba a revelarse ante él. Andrés intentó hablar, pero su voz falló. Sabía que ese momento exigía más que palabras, pero no sabía por dónde empezar. Sostuvo la foto con fuerza, como si eso pudiera darle valor.
Miró a los ojos de Rafael y vio en ellos el reflejo de sus propias fallas, de sus malas decisiones. Vio el dolor que, sin saberlo, había causado. Y en ese instante, supo que ya no podía seguir huyendo. Rafael, impaciente ante el silencio de Andrés, preguntó directamente por su madre. Quería saber por qué había desaparecido, por qué su familia había sido destrozada. Andrés, invadido por una ola de culpa, comenzó a hablar. Contó cómo había conocido a la madre de Rafael, los momentos felices que compartieron y los errores que cometió, errores que los separaron para siempre. La revelación cayó como un rayo sobre Rafael. Escuchó cada palabra con atención, intentando absorber todo lo posible. Pero las respuestas de Andrés solo levantaban más preguntas. ¿Por qué nunca lo buscó? ¿Por qué permitió que las cosas llegaran a ese punto? Rafael sintió la rabia crecer dentro de sí, pero también entendió que necesitaba saber más, que debía comprender todo antes de decidir cómo sentirse. Andrés, por su parte, sintió un alivio amargo al enfrentar finalmente esa parte de su vida. Pero también sabía que ese era solo el comienzo, que aún tenía mucho que explicar, mucho que reparar. Miró a Rafael con una sinceridad que no recordaba haber sentido en años y prometió que no lo dejaría solo otra vez. Pero Rafael no respondió. Simplemente tomó de vuelta la foto, la guardó en su caja de recuerdos y se fue, dejando a Andrés con el peso de sus palabras y la incertidumbre de lo que vendría. Después del encuentro cargado de emociones, Rafael regresó a la comunidad, pero su mente estaba en constante torbellino. La revelación de Andrés, los recuerdos de su madre y las preguntas sin respuesta formaban un remolino que no sabía cómo controlar. Caminaba por las calles estrechas, tratando de encontrar un punto de equilibrio, pero todo parecía desmoronarse a su alrededor. Rafael siempre había sido fuerte, pero ahora sentía que el peso de la verdad era casi insoportable. Andrés, por su parte, no podía sacar el rostro de Rafael de su mente. Regresó a su lujoso apartamento, pero el silencio de las paredes impecables y el brillo frío de las luces artificiales lo sofocaban. Miraba por la ventana hacia la ciudad, tan llena de vida y, al mismo tiempo, tan vacía para él. Sabía que había más en el pasado de Rafael de lo que había admitido, pero ¿cómo reparar toda una vida de errores? Andrés se preguntaba si todavía había tiempo para marcar la diferencia o si sus acciones pasadas ya habían sellado su destino como un hombre egoísta y distante. Al día siguiente, Rafael decidió enfrentar la verdad de otra manera. Buscó la ayuda de Ana, quien siempre había sido su confidente. Juntos, comenzaron a indagar en las viejas historias de la comunidad, tratando de armar las piezas del rompecabezas que era la vida de Rafael. Durante esa búsqueda, encontraron a un hombre mayor llamado José, quien parecía saber más de lo que estaba dispuesto a contar. José, que había sido amigo cercano de la madre de Rafael, reveló que la tragedia que separó a la familia no fue un accidente, sino el resultado de una disputa de negocios entre Andrés y un competidor inescrupuloso. Esa información cayó como una bomba para Rafael. Siempre había creído que el incendio que destruyó su casa y le arrebató a su madre había sido una fatalidad, pero ahora sabía que había intereses mayores detrás de su dolor. Rafael sintió cómo la ira crecía dentro de él, pero también entendió que necesitaba pruebas antes de acusar a Andrés. Decidió mantener en secreto lo que había descubierto por el momento, pero comenzó a observar cada movimiento de Andrés con más cautela. Mientras tanto, Andrés, sin saber que Rafael estaba investigando, intentaba acercarse a la comunidad. Comenzó a financiar pequeñas mejoras, como reparaciones de techos y donaciones de alimentos, en un intento por ganarse la confianza de las personas. Sin embargo, su presencia fue recibida con escepticismo. Muchos habitantes veían sus acciones como un intento de aliviar su culpa, y no como un acto genuino de bondad. Rafael observaba todo desde la distancia, tratando de entender las intenciones de Andrés, pero no podía evitar sentir desconfianza. La tensión entre Rafael y Andrés alcanzó su punto máximo durante una reunión comunitaria. Andrés había organizado un evento para discutir formas de mejorar la infraestructura local, pero su propuesta fue recibida con resistencia. Rafael, quien hasta entonces había permanecido en silencio, decidió hablar. Cuestionó las motivaciones de Andrés, preguntando por qué alguien que había ignorado a la comunidad durante tanto tiempo ahora estaba interesado en ayudar. Su voz estaba llena de emoción,
pero también de desconfianza. Sentía que, detrás de la generosidad de Andrés, había algo más. Andrés intentó responder, pero sus palabras parecían vacías ante la intensidad de Rafael. Sabía que necesitaba más que promesas para ganarse la confianza de ese chico y de la comunidad en general. Sabía que debía demostrar con acciones, no con palabras, que estaba comprometido a hacer la diferencia. Pero ¿cómo lograrlo cuando él mismo aún luchaba con la culpa y el arrepentimiento de las decisiones que había tomado en el pasado? La reunión terminó en un punto muerto, con la comunidad dividida entre los que querían aceptar la ayuda de Andrés y los que creían que tenía segundas intenciones. Rafael salió del lugar sintiéndose más confundido que nunca. Sabía que Andrés era una pieza crucial en su historia, pero no estaba seguro de si podía confiar en él. Sentía que estaba al borde de una gran revelación, pero también temía lo que eso podría significar para él y para todos los que lo rodeaban. En los días que siguieron, la tensión entre Rafael y Andrés continuó creciendo. Rafael comenzó a reunir más información sobre el pasado de Andrés, mientras Andrés buscaba desesperadamente una forma de redimirse. Ambos estaban atrapados en un juego emocional, donde cada movimiento podía cambiarlo todo. Rafael quería justicia, pero también respuestas. Andrés deseaba redención, pero sabía que eso solo sería posible si enfrentaba la verdad. Así, el conflicto entre los dos se convirtió en el centro de todo. Rafael, con su determinación inquebrantable, y Andrés, con su deseo de reparar lo que había roto, estaban en una ruta de colisión. Ambos sabían que lo que estaba por venir sería difícil, pero ninguno estaba preparado para las verdades que serían reveladas. Andrés sabía que ya no podía posponerlo más. Las promesas vacías y los pequeños gestos no eran suficientes. La relación entre él y Rafael estaba al borde del colapso, y el peso de todo lo que se había revelado sobre el pasado ya no podía ser ignorado. Necesitaba encontrar una manera de reconstruir no solo la confianza de ese chico resiliente, sino también su propia humanidad, algo que sentía haber perdido hacía mucho tiempo. Era momento de enfrentar lo que había tratado de evitar, la verdad completa. Rafael, por su parte, estaba dividido. Una parte de él quería creer que Andrés era sincero en sus esfuerzos, pero el dolor del pasado y la desconfianza sembrada por la revelación de José le impedían dar ese paso. Se refugiaba en su rutina, tratando de encontrar respuestas en acciones concretas. Continuaba ayudando a la comunidad, organizando pequeños grupos de trabajo y manteniéndose cerca de Ana, una de las pocas personas que conocía sus verdaderos sentimientos. Pero incluso en los momentos más tranquilos, los pensamientos sobre Andrés y su madre lo perseguían constantemente. Fue durante una tarde calurosa, mientras Rafael ayudaba a pintar una pared de una escuela improvisada, que Andrés llegó. El hombre parecía diferente, menos formal, casi vulnerable. Llevaba en las manos un sobre grande que parecía pesar más de lo normal. Rafael lo vio desde lejos, su cuerpo se tensó de inmediato. Andrés dudó, pero caminó hacia él, deteniéndose a pocos pasos de distancia. Sin decir una palabra, extendió el sobre. Rafael lo miró, luego miró el objeto, como si éste pudiera quemarle las manos. Finalmente, lo tomó y lo abrió. Dentro había documentos, cartas y fotos antiguas. Era un fragmento de la historia que Rafael nunca había tenido. Las cartas eran de su madre, escritas a Andrés en un momento de desesperación. Hablaban de una lucha por proteger a Rafael, de decisiones difíciles y de sacrificios hechos en nombre de un amor que ella creía suficiente para mantenerlos a salvo. Los documentos incluían registros del incendio, pruebas que conectaban el evento con una disputa comercial donde Andrés era una figura central, aunque no directamente responsable. Las fotos mostraban a un Andrés más joven, junto a la madre de Rafael, ambos sonriendo, en un tiempo que parecía pertenecer a otra vida. Rafael leyó y examinó todo con atención, su rostro una máscara de emociones encontradas. Andrés, por su parte, parecía incapaz de hablar. Observaba a Rafael, esperando que los documentos hablaran por él. Después de un largo silencio, Rafael finalmente rompió el momento, devolviendo los papeles a Andrés sin mirarlo a los ojos. Solo dijo que necesitaba tiempo. Andrés aceptó, pero no se rindió. Pasó los días siguientes trabajando en la comunidad, pero esta vez hizo más que donar dinero. Puso manos a la obra, literalmente.
Ayudó a construir un nuevo techo para la escuela, cavó hoyos para plantar árboles en una zona árida y, por primera vez, se sentó a escuchar las historias de las personas que vivían allí. Se permitió ser parte de ese mundo, aunque fuera temporalmente. Poco a poco, empezó a notar que las personas, aunque todavía desconfiadas, lo observaban con menos escepticismo. Mientras tanto, Rafael seguía luchando con sus sentimientos. No sabía si debía perdonar a Andrés, aceptarlo como parte de su vida o rechazarlo por completo. Hablaba durante horas con Ana, quien lo aconsejaba que escuchara a su corazón, pero también le recordaba que perdonar no significaba olvidar ni justificar lo que había pasado. Rafael sabía que Ana tenía razón, pero aún así, el conflicto dentro de él era intenso. Fue durante una noche, mientras Rafael estaba sentado bajo las estrellas, que Andrés apareció de nuevo. Estaba cubierto de polvo, señal de que había pasado todo el día trabajando en la comunidad. Se sentó junto a Rafael, en silencio. Por un momento, ambos solo miraron el cielo, sin decir nada. Finalmente, Andrés habló, pero no sobre el pasado ni sobre sus intenciones. Habló sobre la madre de Rafael, sobre lo que ella significaba para él y sobre cómo había fallado con ella y con Rafael. No pidió perdón, pero prometió que haría todo lo que estuviera en su alcance para compensar, aunque eso le tomara el resto de su vida. Rafael escuchó sin interrumpir. Se dio cuenta de que, por primera vez, Andrés estaba siendo completamente honesto. No era solo un intento de aliviar su conciencia o ganar su confianza. Era una confesión, un acto de vulnerabilidad que Rafael no esperaba de alguien como Andrés. En ese momento, algo cambió dentro de él. Todavía estaba herido, todavía tenía dudas, pero por primera vez, sintió que tal vez era posible construir algo nuevo a partir de las ruinas del pasado. En los días que siguieron, Rafael y Andrés comenzaron a trabajar juntos, aunque con cierta distancia emocional. Se unieron para organizar un gran evento en la comunidad, una feria para recaudar fondos para la escuela y ayudar a las familias más necesitadas. Fue un esfuerzo conjunto que exigió sacrificio y paciencia de ambos, pero también ofreció momentos de conexión que, poco a poco, empezaron a reconstruir el puente roto entre ellos. Durante el evento, mientras Rafael observaba a los niños jugando y a las familias sonriendo, notó que, a pesar de todo, algo bueno estaba surgiendo de esa situación. Todavía tenía muchas preguntas y heridas por sanar, pero por primera vez sintió esperanza de que el futuro pudiera ser diferente. Andrés, a su lado, parecía más en paz de lo que Rafael jamás lo había visto. Sabía que el camino hacia la redención sería largo, pero estaba dispuesto a recorrer cada paso, no por obligación, sino porque finalmente entendía el valor de todo lo que había perdido. La comunidad estaba en movimiento. El evento organizado por Rafael y Andrés había movilizado a las personas como nunca antes. Las carpas coloridas se alineaban a lo largo de la plaza, ofreciendo desde alimentos sencillos hasta artesanías hechas a mano por los habitantes. Los niños corrían de un lado a otro, sus risas llenaban el aire con una energía renovada. Había algo diferente esa tarde, un sentido de esperanza que parecía contagiar incluso a los más escépticos. Sin embargo, para Rafael y Andrés, ese no era solo un evento benéfico, era el escenario de una verdad que estaba a punto de ser revelada. Rafael estaba inquieto. A pesar del esfuerzo que había puesto para organizar el evento, su mente estaba en otro lugar. Sabía que ese momento no era solo sobre la comunidad, era sobre él, sobre su historia, sobre las respuestas que había buscado durante tanto tiempo. Miró a Andrés, que estaba ayudando a montar una carpa a lo lejos. Andrés parecía concentrado, pero Rafael podía sentir la tensión en sus movimientos, como si ambos estuvieran atrapados en un baile silencioso de incertidumbres y temores. Mientras el evento cobraba vida, apareció José, el anciano que había revelado parte del pasado de Rafael. Se acercó a Rafael con una expresión que mezclaba ansiedad y determinación. En sus manos llevaba un sobre viejo, similar al que Andrés le había entregado anteriormente. Rafael sintió su corazón acelerarse. José explicó que ese sobre contenía algo que creía que Rafael necesitaba ver. Era una carta escrita por su madre, pero nunca entregada. La había guardado durante años, esperando el momento adecuado. Ahora, creía que ese momento había llegado. Rafael abrió la carta con manos temblorosas.
Las palabras escritas a mano por su madre estaban cargadas de emoción. Hablaban del amor que sentía por él, de su lucha por protegerlo y de los secretos que nunca había tenido el valor de revelar. La carta mencionaba a Andrés de forma directa, revelando que no era solo un conocido o un antiguo amor, era el padre biológico de Rafael. La revelación cayó sobre Rafael como un rayo. Sintió una mezcla de ira, sorpresa e incredulidad. Todo lo que creía saber sobre su vida ahora parecía una mentira. Mientras Rafael aún procesaba la carta, José mencionó algo que lo dejó aún más confundido. Dijo que Andrés no sabía que Rafael era su hijo. La madre de Rafael había ocultado esa información, creyendo que sería lo mejor para él. Rafael sintió un nudo en la garganta. No sabía qué hacer con esa información. Miró a Andrés a lo lejos, quien ahora estaba conversando con Ana, completamente ajeno al torbellino de emociones que Rafael estaba enfrentando. Rafael sabía que tenía que confrontar a Andrés, pero también sabía que no podía hacerlo ahí, en medio de tanta gente. Guardó la carta en su bolsillo e intentó concentrarse en el evento. Pero cada interacción, cada sonrisa y cada palabra intercambiada con los vecinos parecía cargada de un peso que no podía ignorar. Finalmente, decidió actuar. Llamó a Andrés para tener una conversación privada, lejos del ruido y la agitación. Se encontraron bajo un árbol grande, donde la sombra ofrecía un alivio al calor del día. Rafael sacó la carta del bolsillo y se la entregó a Andrés sin decir una palabra. Andrés leyó lentamente, su rostro pasando por una serie de expresiones: sorpresa, dolor, arrepentimiento. Cuando terminó, miró a Rafael, pero no pudo hablar de inmediato. Parecía perdido, como si intentara comprender el impacto de esa revelación. Finalmente, Andrés comenzó a hablar. Explicó que, si hubiera sabido que Rafael era su hijo, habría hecho todo de forma diferente. Admitió sus errores, sus fallas como hombre y como ser humano, pero también dejó claro que quería intentar corregirlo todo, aunque sabía que no podía borrar el pasado. Rafael escuchó en silencio, su corazón dividido entre el deseo de creer en Andrés y la rabia por todo lo que había sucedido. La conversación fue interrumpida por Ana, que llegó corriendo con una expresión preocupada. Dijo que algo estaba sucediendo en la plaza, que José había desmayado y estaba rodeado por los vecinos. Rafael y Andrés corrieron hasta allí y encontraron a José siendo atendido por algunos habitantes. Estaba consciente, pero débil. Sostuvo la mano de Rafael y murmuró algo sobre cómo finalmente se sentía en paz, sabiendo que la verdad había sido revelada. Le pidió a Rafael que no dejara que el dolor del pasado destruyera lo que podía construir en el futuro. Con esas palabras, José cerró los ojos, dejando a Rafael con lágrimas en los ojos y una sensación de pérdida que no sabía cómo manejar. El evento continuó, pero para Rafael y Andrés, nada más parecía importar. Estaban atrapados en sus propios pensamientos, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Rafael sabía que su vida nunca sería la misma. Sabía que tendría que tomar una decisión sobre Andrés, sobre qué hacer con esta nueva verdad. Miró a la comunidad a su alrededor, a las personas que se habían convertido en su familia a lo largo de los años, y se dio cuenta de que tal vez había espacio para el perdón, para la redención, para algo nuevo. La plaza estaba diferente esa mañana. El evento del día anterior había dejado sus huellas, no solo en el suelo de tierra o en las carpas desmontadas, sino en el corazón de cada persona que había participado. Rafael se levantó temprano, como de costumbre, pero sintió que algo dentro de él había cambiado. Miró a su alrededor, a la comunidad que conocía tan bien, y se dio cuenta de que, a pesar de todas las dificultades, había algo inquebrantable en ese lugar, el espíritu de resiliencia de las personas. Andrés apareció poco tiempo después, con una expresión que mezclaba cansancio y serenidad. Llevaba consigo una mochila que parecía pesada, no por su contenido, sino por lo que simbolizaba. Dentro había puesto todo lo que creía importante para Rafael: documentos, fotos, cartas e incluso un diario que había empezado a escribir para la madre de Rafael, pero que nunca tuvo el valor de entregarle. Andrés sabía que ese gesto no borraría los errores del pasado, pero esperaba que fuera un paso hacia la reconciliación. Rafael estaba sentado frente a la escuela improvisada, observando a los niños jugar. Vio a Andrés acercarse, pero no se levantó. Andrés se detuvo a su lado,
dejando la mochila en el suelo, sin decir una palabra. Por un momento, ambos permanecieron en silencio, como si el peso de todo lo vivido flotara entre ellos. Entonces, Andrés comenzó a hablar, su voz cargada de emoción. Habló de cómo había pasado los últimos días reflexionando sobre su vida, sobre los errores que había cometido y sobre su deseo de ser una mejor persona, no solo para Rafael, sino también para la comunidad que lo había aceptado a pesar de todas sus fallas. Rafael escuchó en silencio, pero algo en la sinceridad de Andrés lo conmovió. Se dio cuenta de que el hombre a su lado ya no era el mismo que había llegado a la comunidad semanas atrás, lleno de dudas y arrogancia. Andrés ahora era alguien dispuesto a aprender, a cambiar y a reparar lo que había roto. Rafael sintió que, aunque todavía había dolor, también había espacio para el perdón. Tomó la mochila y la abrió lentamente, examinando cada objeto con cuidado. Cada página, cada foto contaba una parte de su historia que él nunca había conocido. Sintió lágrimas correr por su rostro, pero no trató de ocultarlas. Mientras tanto, la comunidad comenzó a reunirse nuevamente, atraída por el sonido de voces y el movimiento cerca de la escuela. Ana fue una de las primeras en llegar. Miró a Rafael y a Andrés, entendiendo de inmediato que algo importante estaba sucediendo. Se acercó, trayendo consigo a otras personas, y pronto una pequeña multitud estaba reunida. Rafael se levantó, todavía sosteniendo algunos de los documentos de la mochila, y comenzó a hablar. Contó sobre la carta de su madre, sobre la revelación de que Andrés era su padre y sobre cómo todo eso había cambiado su perspectiva. Hubo un silencio después de sus palabras, pero no era de juicio, sino de comprensión. Una de las mujeres mayores de la comunidad, conocida por su sabiduría, dio un paso al frente y colocó una mano en el hombro de Rafael. Dijo que, independientemente del pasado, lo que importaba ahora era lo que harían con ese conocimiento. Sus palabras desencadenaron una ola de solidaridad, con otras personas expresando palabras de apoyo y esperanza. Andrés, visiblemente emocionado, también habló. Prometió que seguiría ayudando a la comunidad, no como una forma de compensar sus errores, sino porque creía en el potencial de todos los que vivían ahí. Dijo que veía en Rafael una fuerza que lo inspiraba, algo que él había perdido en sí mismo, pero que ahora estaba decidido a recuperar. Anunció que había decidido donar una parte significativa de su fortuna para crear un fondo comunitario, que sería administrado por líderes locales para asegurar que los recursos se usaran de manera justa y eficiente. La noticia fue recibida con aplausos y lágrimas. Por primera vez, Andrés sintió que no solo lo toleraban, sino que lo aceptaban. Miró a Rafael, quien le dio un pequeño asentimiento con la cabeza, como una señal de que, a pesar de todo, estaba dispuesto a intentar construir algo nuevo junto a él. Juntos, comenzaron a planear los siguientes pasos, involucrando a la comunidad en cada decisión y asegurando que todos tuvieran voz. En los días siguientes, la transformación fue evidente. La escuela improvisada recibió nuevas mesas y sillas, y un grupo de voluntarios comenzó a pintar las paredes con colores vibrantes. Los niños, antes tímidos, ahora corrían por los pasillos con sonrisas que reflejaban la esperanza de un futuro mejor. Rafael continuaba liderando muchos de los esfuerzos, pero ahora con Andrés a su lado, trabajando juntos como nunca antes. Mientras tanto, Rafael comenzó a explorar su propia identidad de una nueva manera. Leyó todas las cartas de la mochila, tratando de entender más sobre su madre y las decisiones que había tomado. Se dio cuenta de que, aunque había dolor, también había mucho amor en esas palabras. Comenzó a guardar esos recuerdos no como heridas, sino como partes de lo que él era, como algo que lo ayudaría a crecer y seguir adelante. Andrés, por su parte, empezó a participar más activamente en la vida comunitaria. Ya no era el hombre distante que observaba todo desde lejos. Se convirtió en parte de esa red, en alguien en quien las personas podían confiar. Sabía que aún tenía mucho que aprender y mucho que demostrar, pero estaba dispuesto a seguir intentándolo, porque ahora entendía el valor de cada pequeño gesto, de cada vida que cruzaba su camino. Al final, la plaza que antes era solo un espacio vacío se transformó en un símbolo de unión y resiliencia. Las personas comenzaron a reunirse ahí regularmente, compartiendo historias, sueños e ideas para el futuro. Rafael y Andrés, aunque aún tenían un largo camino por recorrer,
empezaron a construir algo que no era solo una relación entre padre e hijo, sino una alianza basada en respeto, admiración y esperanza.